John Maynard Keynes, Keynes para los amigos, nace en 1883 en Cambridge. Hijo de una familia de posición acomodada, su padre es profesor de economía en la Universidad de Cambridge, donde Keynes se licenciará en matemáticas con 22 años. Allí conocerá a Edgeworth y Marshall, de quien será discípulo, y allí será profesor de economía desde 1909 hasta su muerte. Fue consejero británico en las negociaciones de Versalles. En 1919 escribe Consecuencias económicas de la paz. En esta obra opina que las reparaciones de guerra contra Alemania son excesivas y llevarán a Alemania a la ruina, cosa que se confirma en 1923 con el conocido efecto hiperinflacionista de la economía germana. También opina que esto llevará a un nuevo conflicto bélico, cosa que también se confirmará con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El cumplimiento de su predicción con la crisis hiperinflacionista alemana le da notoriedad, pero será el crack del 29 lo que impulsará definitivamente sus teorías económicas. Tras la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos habían emergido como primera potencia del planeta, impulsada por el consumo interno de bienes gracias a la electrificación del país y a las exportaciones de los Estados Unidos a la vieja Europa. El modelo de libre mercado americano impulsaba la producción industrial como nunca se había visto. Se extendió la sensación que aquel auge económico iba a durar para siempre. Con tales expectativas de crecimiento, los ciudadanos americanos se lanzaron a la inversión bursátil. Aquel ambiente de euforia hizo crecer el precio de las acciones de manera desmedida. Los beneficios de la compra de acciones impulsaba a muchos inversores a endeudarse para hacer inversiones. Se estimó que más de la mitad de las acciones se compraban con dinero prestado. El miércoles 23 de octubre de 1929, sin razón conocida, se cursan una gran cantidad de órdenes de venta. Wall Street cae un 7%. El pesimismo se apodera de los mercados. El 24 de octubre de 1929 es conocido como el Jueves Negro. La gente pierde todos sus ahorros y no pueden devolver el dinero prestado por los bancos. Muchos bancos cierran por insolvencia, cae el consumo, cierran las empresas, aparece el paro y la miseria. La doctrina que imperaba en la economía de mercado era la neoclásica. Confiaba plenamente en el sistema de libre mercado. Para ellos el paro involuntario no existía. La gente que no trabajaba era de manera voluntaria, preferían el ocio que a trabajar con el salario que marcaba el mercado. Por tanto, en su opinión, el Estado no debía intervenir en el mercado de trabajo y cuando lo hacía solo generaba distorsiones y paro. La crisis se transmitió con rapidez al resto de economías capitalistas. El modelo neoclásico era incapaz de dar explicación y menos solución al crack del 29 y a la crisis subsiguiente. Esta crisis apenas sí se notó en las economías planificadas, y el miedo de avance comunista se cernía sobre las economías de mercado. Es entonces cuando un grupo de economistas encabezados por Keynes se ponen manos a la obra para salvar el sistema. En 1936, Keynes publica la Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, la Teoría General para los amigos, donde explica los fundamentos básicos del keynesianismo. Keynes es considerado el padre de la macroeconomía, ya que centró sus estudios en las variables agregadas de la economía. Identifica como los dos grandes problemas de la economía el paro y la inflación, y como principal variable la demanda agregada. Define la demanda agregada de una manera muy sencilla. Es la suma de tres variables: el consumo de las familias, la inversión de las empresas y el gasto público. Para combatir el paro, lo único que había que hacer era aumentar la demanda agregada, ya que para satisfacer esa demanda hacía falta mano de obra. Para esto, reconoció tres medidas básicas: la reducción de impuestos para aumentar el consumo de las familias, la reducción del interés para aumentar la inversión de las empresas, el aumento del gasto público. Para reducir la inflación, la receta era la misma, pero con signo cambiado. Si existía paro, había poca demanda,
y en consecuencia los precios bajaban. Por tanto, según Keynes, paro y inflación no podían coexistir, y así fue durante 30 años. Lo que luego sucedió ya es otra historia.